Muy buenas, a los 4 o 5 que vayáis a ver el vídeo os quiero mostrar la última hazaña que se le ha ocurrido a mi BMW 530D, el 39. Sabéis que hace poquito sustituí la junta de la tapa de balancines, en fin, los manguitos de vacío y sistema de refrigeración, en fin, lo estaba poniendo a punto. Y ayer, justamente cuando volvía de un viaje de unos 30 kilómetros por autovía, empezó a sonar fuerte el motor, noté una pérdida de potencia. En primer lugar pensé en el turbo, pero la verdad no veía ningún tipo de humareda y la aguja de la temperatura se mantenía constante durante el viaje, así que como pude llegué a casa y al desmontar me encontré con la sorpresita de que esta tubería del sistema EGR se había partido por aquí, ¿vale? Esto va cogido con esta brida con dos tornillos ahí al colector de escape. Había rajado justo por aquí, partido completamente, como veis, y empezó a fugar gases calientes de escape pues hacia la zona delantera del motor. Y como veréis, ahora lo muestro en una imagen, el corrugado eléctrico que va hacia el sensor de presión del turbo se había derretido, los conductores eléctricos, el protector de plástico también estaba bastante tocado. De momento lo he encintado, no sé si tendré que sustituir el tramo eléctrico o no, en fin. El manguito de vacío también, la malla protectora estaba derretida, parece que, bueno, no se ha picado, pero habrá que sustituirlo también probablemente. Inclusive esta tubería, ¿vale?, de aire, que aquí va hacia el caudalímetro que está ahí, y este extremo hacia el turbo, pues ahí veis también el daño que ha ocasionado los gases de escape calientes. Y lo que más me ha tocado las narices, por así decirlo, vais a ver ahí el termostato del motor, que también lo puse de nuevo hace muy poco. Pues ahí veis el desastre que ha liado ahí. De momento, bueno, parece que no fuga refrigerante, pero probablemente haya que sustituirlo. Más que nada por prevención o directamente porque fugará, no lo sé. Habrá que comprobarlo. Así que, pues bueno, ya veis una tontería como es el sistema EGR en estos coches, que mucha gente los anula. Pues yo no lo había anulado, quería dejar el motor lo más original posible, por así decirlo, pero a la vista está que cuantas menos cosas lleve un motor, más simple sea, mejor. Más roturas te evitas. Así que lo que tengo pensado hacer es anular completamente todo el tramo del sistema EGR. Vale, ya tengo comprado el kit. Consiste, aquí se pone, como ya sabréis algunos, una pletina ciega con una junta y bueno, va cogido con dos tornillos como iba al colector de escape. Y bueno, también lleva unos tornillos o tapones para anular también la refrigeración que va aquí, ¿vale? Esa tubería y por aquí donde va el termostato de la EGR. Y aquí lo más importante, esto también queda anulado con un tramo recto, con su junta y cogido con los 4 tornillos al colector de admisión, que será lo que haré probablemente en el próximo vídeo. Así que nada, ya sabéis, si tenéis dudas de anular la EGR, el sistema EGR, pues ya sabéis, anularlo porque os la puede liar bien liada en un momento determinado, porque parece una tontería, pero es un fallo que es una avería que podría haber resultado incluso catastrófica. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo.